todos juntos cantando un himno que lleven nuestros hermanos ahí que están en el coro. La alabanza número 34, Cristo es nuestro jefe. Cantamos al Señor.
para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que mi Señor les bendiga. Les invito ahora a que todos juntos pasemos a orar al Señor y demos gracias porque nos permite estar en este estudio bíblico. Oremos al Señor. Buen Dios, soberano y eterno Padre celestial, vamos delante de su presencia y lo hacemos a través de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro buen y eterno Salvador. Vamos a usted, amado Dios, para darle gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque nos permite poder llegar en este día para, junto con mis hermanos, Señor, ser parte de este estudio bíblico. Gracias, Señor, por quienes nos has dado el buen deseo, la alegría y el gozo de poder llegar acá a su casa para aprender de su palabra. Oramos, clamamos, rogamos a usted, Señor, que si alguno viene aún en camino, usted sea con él, sea guardándole, protegiéndole para que llegue también a ser parte de este santo servicio. Permite ahora, Señor, que este momento, que este instante que estemos congregados, sea solo eso, para alabar, para bendecir y para aprender, Señor, de su palabra, lo cual nos hace mucho bien. Gracias damos por todo, Señor, y ahora levantarnos de esta oración, nos levantamos en paz. En nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Les invito a abrir sus Biblias. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo en forma alternada desde el versículo 1 hasta el número 13. El libro de Santiago, en el capítulo 2, desde el 1 al 13, leemos en forma alternada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio,
pero matas. Ya te has hecho transgresor de la ley. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. En el día de hoy, Dios mediante, nos corresponde estudiar la lección número 32 de nuestros libros de estudio, y en lo posible también estaremos viendo la clase número 33. En esta clase del día de hoy, dice el encabezamiento o el objetivo de este estudio, la clase número 32, y leo en forma literal y textual: reconocer a la luz de la palabra de Dios lo cercano que habitamos de una mala acción, pero aún más cercano está el Señor para librarnos del prejuicio. Y vamos a hablar en el día de hoy sobre esa palabra final, prejuicio. Ciertamente es una palabrita de que de una o de otra forma todos, sin excepción, manejamos. Ninguno de los presentes puede decir: yo no soy prejuicioso. Y a la luz de la enseñanza de la palabra en el día de hoy, vamos a darnos cuenta de que es así. Solo hay uno, el cual lo enseñó y el cual lo dijo, que fue nuestro Señor Jesús, el cual en él no hubo y no hizo acepción de personas, no importando su condición ni su situación. En él no hubo un prejuicio. Si no, pensemos un instante, un minuto, un segundo en una mujer que no sale su nombre, pero sí sale su objetivo: mujer adúltera. ¿Qué hicieron los hombres? Según ellos, pillada en el acto mismo, no solo la prejuzgaron, sino que la juzgaron. Porque pre es antes de juzgar. Es hablar antes de, sin tener el mínimo conocimiento cabal, correcto y real de lo que una situación es o amerita. Pero en ese ejemplo que yo les menciono, dice que el Señor estaba cabeza agacha en tierra escribiendo. Y solo hizo una declaración: el que de vosotros esté libre de pecado, prejuzgue, arroje la primera piedra. Y él siguió haciendo lo que él estaba haciendo. Ni los condenó, ni les dijo están bien o están mal, sino que les habló lo que es correcto y lo que es verdad. Y después de un momento, ustedes conocen el resto de la historia. Ni el Señor Jesús la condenó, sino vete, pero no peques más. Y eso es lo importante, y eso es lo necesario que todos podamos aprender y tener. Es probable, dice la expresión, es probable que ya hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero tal vez no tengamos claridad sobre lo que significa y la importancia que puede tener en las personas. Sale una pequeña definición acá en el texto y dice: prejuicio, 2 puntos. Es una opinión, por lo general, de índole negativa,
que nos hemos formado sobre algo o alguien, y esto lo decía, de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Cuando alguien es sometido a juicio, es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Supiste? Cayó, fracasó. ¿Y qué pueden ser sinónimos? Pero en cada uno de esos, ¿qué estamos haciendo? Un prejuicio. Porque no nos hemos informado, porque no nos hemos dado el minuto antes de hablar o expresar algo, averiguar. Saber ciertamente qué es lo que pasó. Los prejuicios, dice, forman parte de los procesos mentales inconscientes y a veces conscientes del ser humano. Tenemos un par de ejemplos. En el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 43, hay un hombre llamado Natanael que expresa de Jesús y dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? 1:46. Dice Natanael, y lo hemos leído, hizo esta expresión como, pero ¿qué va a salir de ese pueblo sin gracia? De ese pueblito perdido allá donde... Y eso es prejuicio. Porque a veces queremos que lo rimbombante es lo que tiene valor. Pero afecta la vida, la mente de aquel que lo dice. Porque cuando hacemos o decimos algo sin tener base, el único que queda culpable y queda con ese cargo de conciencia es el que lo expresó. Porque al Señor Jesús no le hizo nada, no le afectó en nada que Natanael dijera eso. Porque él sabía lo que él era. Él había venido a cumplir un propósito, un objetivo. Había sido enviado por su Padre Dios. Y la historia usted y yo la conocemos. Y estaba escrito y estaba establecido en los profetas que debía nacer allá en Belén, Efrata, en ese lugar pequeño, en ese lugar quizás recóndito, escondido. E inmediatamente quizás podríamos irnos al otro lado, en el prejuicio que a veces usted y yo tenemos de nosotros mismos. Sin que nadie nos esté prejuiciando, usted y yo nos prejuiciamos. No, si yo no voy a ser capaz. Si yo no puedo. En este caso personal, como que yo mismo me dijera, no, pero si mi pastor Israel, el que hace el estudio bíblico. Pero ayer me dijo, hermano Juanito, tengo algunas cosas que hacer, sí que usted va a tener que hacer el estudio bíblico. Amén. Y estamos acá. Que no será igual como mi pastor, obvio. Mi pastor es mi pastor, yo soy el hermano Juan.
cada quien en su propia línea. Pero yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Él considera nuestra situación y ve nuestra vida. Pero a usted y a mí nos pasa muchas veces que en vez de valorar, le quitamos el valor a alguien. No, pero ¿cómo? No, si es hermana, no creo que cante. Porque a lo mejor nunca la hemos escuchado cantar. Pero pide una oportunidad. Y ese que dijo, no creo que cante, que canta bonito la hermana, mejor no hubiese dicho nada. Porque el prejuicio nos lleva a veces a emitir juicios de valor, pero que de valor no tienen nada. Cero. Porque en el libro de Marcos también encontramos otro ejemplo, Marcos 6 en el capítulo 3, que alguien habló también de Jesús. ¿No es este el carpintero hijo de María? Dando a entender, pero ¿cuándo verdaderamente va a ser el Mesías, el Hijo de Dios? Si yo le conozco, pues, si yo conozco a María, yo la vi que estuvo y lo llevan. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser Jesús? Prejuicio. Como vemos, dice la versión y el estudio de hoy, el prejuicio opera tan rápido y generalmente, y esto es lo fome del prejuicio, tan negativamente. Porque siempre cuando hacemos un prejuicio no es para, oh no, si es bueno, no, al revés. No, ¿qué va a saber ese hermano? ¿Qué va a saber esa hermana? Y no valora que, por ejemplo, estamos en un culto, en un servicio, y hay solo un guitarrista, y a lo mejor no tienen mucha expertise. Pero lo vamos a prejuzgar y decir, no, hoy día no hay coro. Está el hermano con su guitarra. Porque pasa a veces, a propósito de instrumento, que a veces el que es mejor, tiene mayor expertise, le entra también ese prejuicio personal, no, si yo no estoy, que también es un prejuicio. Porque en la iglesia, yo siempre lo he dicho, todos somos importantes, todos somos necesarios, pero nadie es tan importante como para que el coro no funcione si es que él no está. Si no está mi pastor, la iglesia sigue funcionando igual, porque la iglesia es del Señor y Él es el que la ordena y Él es el que la maneja. Y Dios pone a quien tiene en su minuto, porque la obra tiene que seguir avanzando. Pero usted y yo, hermanos y hermanas, debemos intentar de una o de otra manera, todos, sin acepción de personas, hacer lo contrario a lo que nos dice, por ejemplo, la lectura que hemos tenido el día de hoy, cuando en el versículo número 3 dice, en el 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dígame si no nos ha pasado. Nos ha pasado, ¿no es cierto? Porque generalmente el que anda con ropita a veces no tan buena, digamos una persona en situación de calle,
Llega a la iglesia, no va a venir con el perfume del día, o quizás sí con el perfume del día, porque no tuvo la opción ni la oportunidad de bañarse, sino lo que tenía nomás. A lo mejor la ropa un poquito sucia. No va a vestir anillo de oro, no va a andar con ropa limpiecita. ¿Y qué nos pasa? Y lo hacemos, lamentablemente, todos. Al que viene con la ropa andrajosa, jamás Dios nos perdone, ¿no es cierto? Pero no lo sentamos atrás, ya sea porque a él le da vergüenza, y a veces a usted también o a mí nos da vergüenza sentarlo adelante. Y en cambio a veces el que viene con ropa espléndida pasa cuando hay autoridades. ¿Usted se ha fijado, no? Cuando hay eventos con autoridades, los sentamos aquí adelante y a veces no están ni ahí con el culto. ¿Usted se ha dado cuenta, no? Están ahí haciendo el cuadro, conversando, a veces ni preocupados. O si y lo invitan a cantar, se pone de pie, porque no tiene y no es su hábitat. Y no los prejuzgamos porque es su forma de ser, pero a veces tampoco tenemos que valorarlos tanto. Hemos visto, y más de alguna vez, no sé si ustedes se habrán fijado, mi pastor, hemos tenido a los señores alcaldes, pero jamás le ha pasado a este lugar. Todos lo han visto que todos hablan acá, no allá. Porque ese es el lugar donde están los que predican, los que hablan del Señor, los siervos de Dios, los predicadores, los pastores, hermanos, cualquiera. Pero acá puede hablar, no hay un problema. O a veces hablan abajo. Y no es prejuzgarlo ni mirarlo en menos, pero este es un lugar que está consagrado. Y este es un lugar que se merece respeto y se merece toda la honra, porque ha sido consagrado. Pero vivimos y estamos en esta vida, hermanos y hermanas, haciendo eso, prejuzgando. Si a alguien le va bien, y quizás ¿qué está haciendo? Es uno de los prejuicios, pero más conocidos. Si el hermano o la hermana llegó con vehículo nuevo y usted lo ve que trabaja en lo mismo, alguna cosa está haciendo. ¿O no? Es natural y es propio de nosotros. Y eso no es positivo, es negativo. En vez de alegrarnos y contentarnos porque a lo mejor Dios le dio la bendición, la oportunidad, el hermano o la hermana fueron ahorrativos y juntaron sus recursos y le pidieron al Señor, Señor, ¿podemos comprarnos este vehículo? Porque se lo podemos preguntar al Señor. Y si Dios autoriza, significa que Él nos va a dar, si lo compramos en cuota, la suficiente dinero para pagarlo en el tiempo. Y hacerlo con alegría, con gozo. Pero no eso. Ya. Está vendiendo droga. Que es lo siempre que se hace cuando alguien aparece con muchos vehículos. No, en alguna cosa extraña está. Y a veces es el hermano más lindo que puede existir en la iglesia, el hermano más espiritual que puede existir en la iglesia, pero también tiene ese prejuicio, ese comentario inapropiado que al Señor no le agrada. Por eso es el estudio. Si no es por eso que yo esté conversando, no, esa es la enseñanza, que no debemos prejuzgar. Tristemente, tenemos que decir que el prejuicio, dice, está presente en todos lados. Desde niños prejuiciosos, padres, ancianos, gente con o sin educación, ricos y pobres, lugares de trabajo y, por cierto, en el corazón de los hijos del Señor también. El prejuicio convive con nosotros por varias razones. Por crianza, cultura familiar. Si venimos de una familia así,
seguro que heredaremos algo. Por traumas personales, por falta de oportunidades o simplemente por convivir con gente de estas características. Es decir, el abanico llamado prejuicio está en todos lados, en todas las esferas. Dirá el hermano, es que yo soy pobre, a mí nadie me ayuda, nadie me quiere, todo, como dice por ahí un dicho, todos me odian. Prejuicio. Porque a lo mejor ese hermano o esa hermana no se ha dado la molestia de acercarse a su hermano que está al lado. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, una hermana, hoy es pastora, estuvo hospedada en casa, miembro de una iglesia grande. Y me decía, hermano Juanito, ¿por qué será? Yo llego a la iglesia y nadie me saluda. Siempre dije, o no la conocen, o usted no se ha dado la molestia de presentarse. Puede ser, me dijo. Entonces, cuando llegue ahora, le dije a su iglesia, a su hermano que está a su derecha, salúdelo, preséntese. Me llamo tal y tal. Al de su izquierda, lo mismo. Al que está adelante y al que está atrás. Y lo van a conocer. Porque cuántas veces nos pasa hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia acá. Ayer habíamos tantos hermanos. Hartos hermanos. Gracias al Señor. Pero debe pasar, sin temor a equivocarnos, que a lo mejor no conocemos a alguno que pasó por nuestro lado, nos miró, y usted a veces que ni siquiera ni lo miró porque no lo conozco. Decimos eso, ¿no es cierto? Es que no lo conozco. ¿Cómo lo voy a saludar? ¿Y somos hermanos o no? Como dice el dicho, ¿somos hermanos o no somos hermanos? Somos hermanos. Y tenemos que saludarnos en el amor del Señor. Porque si no estamos saludando, ya estamos prejuiciando. Es que no me conoce. Y si no le conoce, el trámite es fácil. Preséntese, el hermano Juan Reyes. Y le da la mano. Y si con mucho respeto le puede saludar con un besito en la mejilla. Ah, el hermano Juan. Y aunque no se cruce ni una palabra más, pero después donde usted lo vea en la calle va a decir, hermano Juan. ¿O no? Como sea el hermano Juan. Pero no se va a hacer un prejuicio porque el hermano Juan lo saludó. El hermano de la iglesia. Pero pasa que a veces usted se encuentra con ese hermano que ve en la iglesia pero no lo saludó, lo ve en la calle. Yo lo he visto en algún lado este hermano. Le pasará eso, ¿no es cierto? Yo lo he visto en alguna parte. Y quizás hasta estuvo sentado al lado suyo en la iglesia. Pero como somos tantos, gracias al Señor, y usted dice, yo vengo a gozarme en el Señor y a recibir su presencia, pero gócese saludando al hermano que esté a su lado. Lo primero. Dice un corito, si amas a tu hermano, le va a amar al Señor. Si lo ama al hermano, va a amar al Señor. Y no va a estar haciendo de buena a primera. ¿Quién será? ¿Cómo será? Y en esas dos expresiones, ¿qué está involucrado? ¿En qué será y cómo será? ¿Qué tenemos involucrado? Prejuicio. Prejuicio. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Para colocar en la balanza, colocar en la romana a quien está a mi lado. Por usted y por mí, el Señor sufrió, murió y se dio hasta lo sumo allá en el madero de la cruz. Y fue allá a la tierra, resucitó. Hoy está, como dijo Esteban, a la diestra de Dios el Padre, intercediendo.
por todos. Pero el prejuicio se mantiene y queda latente. Y dice que el prejuicio es silente, no habla. Muchas veces quizá usted no le va a decir nada a su hermano con su boca. Pero hay miradas que matan. Esa mirada solo lo miró. Y con esa mirada quizás, ¿qué cosa le dijo? Solo Dios lo sabe. Y como Dios todo lo sabe, lo estáis prejuiciando. La estás prejuiciando. Y eso a mí no me agrada. Eso a mí no me agrada. Porque dice el Señor, y adelantándonos en los versículos, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se quiere usted? ¿Se quiere? Pasa a veces que no nos queremos, po. Y no nos queremos, ¿no? Y si somos hijos de Dios, mire qué trascendencia, qué maravilloso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre y que seamos llamados hijos de Dios. Y esto no es cualquier cosa, pero aún así, llamándonos y sintiéndonos hijos de Dios, no nos valoramos. ¿Qué esperamos? ¿Que baje Dios? ¿Que venga Dios? Si usted es hijo, ya ser hijo de Dios tiene todos los derechos que le da el hecho de ser hijo. Ni el otro más, ni el otro menos. Los mismos derechos de ser hijo de Dios. Y un hijo, si tiene hambre, ¿a quién le pide? A su papá. Y un hijo, si tiene necesidad, ¿a quién se lo pide? A su padre. Y lo hace con la seguridad de que su papá le va a dar lo que necesita, pero valorándose. No, ¿cómo me va a escuchar a mí el Señor? Y decimos, ¿cómo me va a escuchar a mí el Señor? Si soy tan poquita cosa. Ciertamente, pues si todos somos poca cosa delante del Señor. Pero Él no mira nuestra condición, no mira lo que somos. Porque si fuese por eso, Dios no había enviado a su unigénito Hijo Jesucristo. Él lo envió no mirando nuestra condición de pecado, nuestra condición de maldad. Porque Cristo el Señor Dios no miró nuestra condición de maldad, nuestra condición de pecado, sino que por ello envió a su amado Hijo Jesucristo para sin acepción, sin decir no, tú no, todos tienen derecho a ser salvos. Ahora, en este todo tienen derecho a ser salvos. Sabemos ciertamente que Dios a todos también nos dotó de algo extraordinario, que es el libre albedrío o libre elección. Es decir, yo quiero ser salvo, acepto a Cristo. Quiero tener vida eterna, reconozco a Cristo en mi corazón y en mi vida, y ahora puedo tener la certeza y la seguridad de que Él no me va a prejuiciar, sino muy por el contrario, va a tener cada día cuidado de mí. Encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, que este hombre dijo de que él no sabía hablar. ¿Por qué razón? Porque era niño. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Pero ¿qué le respondió Jehová Dios en el versículo que sigue?
Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías se estaba prejuiciando antes de sí mismo, es que yo no puedo. Y ciertamente sabemos, hermanas y hermanos, que cuando hablamos del Señor, hablamos de Él y no es nuestra capacidad, porque hablamos lo que Dios nos entrega. Y eso es lo que le estaba diciendo Jehová a Jeremías, tú no vas a hacer lo tuyo, vas a hacer lo que yo te estoy mandando. Y por lo tanto, como yo te estoy mandando, yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo y no te voy a dejar. Y usted y yo, hermanas y hermanos, debemos tener también este mismo concepto, esta misma certeza de que el Señor es quien nos manda, de que el Señor es quien nos gobierna, de que el Señor es quien nos dirige. Y tenemos que ir por esta vida con esa seguridad. Como dije hace un momento atrás, soy hijo de Dios. Hay un himno que dice, yo soy hijo del Rey. Soy hijo del Rey. Con Cristo Jesús, yo soy hijo del Rey. Y eso tiene un valor. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 18, y en el versículo 9 al 14, encontramos una historia muy, muy conocida de un par de varones, uno fariseo y el otro publicano. Ambos, dice la Sagrada Escritura, fueron al templo a orar. Y algunos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, la enseñanza. Cuando habla arriba, ¿no es cierto?, a unos le estaba, por no querer decir a veces directamente por el nombre, sino que dándole a entender en cifras, ¿no?, en palabras sencillas, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esos estaban sobrevalorados. Esos estaban ya como por sobre la media. Le faltaban las alitas nomás. Las alitas para volar. Y dice, y como le faltaban las alitas, imagínense, las alitas media extrañas, y menospreciaban a los otros, les enseñó esta parábola. Y dice así la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, mire qué escandaloso, súper arrogante, oraba consigo mismo de esta manera. Ojalá ninguno de ustedes y yo lo hagamos así, hermano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y mire qué patú, ladrones, injustos, adúlteros y la perla de la corona. Ni aún como este publicano. Y para ponerle peso a la declaración, peso a la oración, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, no le quito nada, Señor. Completito el diezmo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sígalo más. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermano y hermana, qué importante es que cuando vayamos a hablar, que cuando vayamos a expresar, cuando vamos a hacer un prejuicio por cualquier circunstancia, en nuestra vida secular como en nuestra vida eclesial, tengamos sumo cuidado y no nos transformemos en fariseos que nos creemos que la sabemos toda. Creemos que somos perfectos, que somos maravillosos, o porque hacemos todo lo que la iglesia pide. Como que nos sentimos con el derecho. El derecho quizás a veces al que está a mi lado derecho o a mi lado izquierdo, decir expresiones que no corresponden a un verdadero hijo de Dios. Porque se contradice con lo que el Señor dijo. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era? Que os améis. Y si yo le amo a usted, ¿puedo estar hablando cosas mal de usted? ¿Le puedo estar prejuzgando a usted? ¿O usted me puede estar prejuzgando a mí? Porque en forma humana me equivoqué. Y lo cual puede ser muy normal. Porque somos humanos. Somos seres imperfectos. Estamos en un camino de perfección. Pero aún no lo hemos logrado. Aún no lo hemos logrado. Estamos en el camino. Estamos en el camino de la santidad. Estamos en el camino de la perfección. Y esto del día de hoy es como una enseñanza que para usted y yo nos deba servir. No prejuzguemos. Y ninguno se haga el besito, no, si yo no prejuzgo a nadie. Mentira. Todos, desde el que está hablando hasta el último que está acá presente, todos en cualquier circunstancia de la vida hemos hecho esto, de prejuzgar. Y tengamos claro de que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. ¿Por qué razón? Porque Él no lo hizo. Él no lo hizo, sino muy por el contrario, claramente lo expresa cuando dice en la parte final, os digo que Él, en la conclusión de la enseñanza, os digo que el publicano, ese que dijo, sé propicio a mí, ese que reconoció, sí, Señor, me equivoqué, prejuzgué, Señor, prejuzgué, me equivoqué. Hablé de más. Si el Señor se agrada cuando usted con sus labios reconoce que se equivocó. Es cuando más se agrada el Señor. No cuando usted dice, no, si el Señor sabe que me equivoqué. Ciertamente Dios lo sabe. Pero a Dios le agrada la confesión de labios. La confesión de sus labios, que si confesares, dice la declaración de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le resucitó de los muertos. Confesión no significa, hermanos, que no nos vamos a equivocar, no significa que de ahora en adelante no vamos a seguir prejuzgando. Pero cuando hagamos eso, no se nos olvide, nos ha enseñado el Señor que debemos pedir perdón. ¿A quién? Al Señor. Ahora, si hemos hecho un acto de fe y hemos hablado más encima sobre tal o cual persona, tener la valentía de decir, hermano, hermana, discúlpeme, metí las patas con usted, llegué y hablé algo que no tenía que hablar, le pido las disculpas. Porque quien perdone es Dios. Dios es quien nos perdona. Por eso, hermanos y hermanas, en este día, no olvidemos, el prejuicio hace mal a la vida de la iglesia. El prejuicio hace mal a la vida santa y pura de la iglesia. ¿Cuántas veces quizás a usted le ha pasado y quizás hasta esta misma noche usted ha dicho, mire hermano que está enseñando la palabra,
Eso es prejuicio. Y a mí no me hace daño, le hace daño a usted, si es que lo ha pensado. O cuántas veces va el predicador al culto en cualquiera de nuestros templos. El hermano que mandaron a predicar. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces. O a otro, hoy día tenemos puros palos nomás. Si este hermano, pura palea nomás. Si lo hace en forma carnal, perfecto, dígalo. Pero si es la palabra la que lo autoriza, está prejuzgando al hermano o a la hermana, porque lo ha hecho a través de la palabra. Pero si yo me paro acá detrás de este púlpito y porque le sé unas cuantas verdades a cada uno de ustedes, comienzo desde acá a decir y me saco la vara de Aarón, yo estoy prejuzgando. Y yo estoy condenando, haciendo lo que a Dios verdaderamente no le agrada y no quiere que usted y yo como iglesia, como su iglesia, tengamos y vivamos. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque me da la oportunidad de poder estar acá en este día y que usted y yo podamos tener esta confianza y esta seguridad de que de ahora en adelante, cuando quiera meterse esta palabrita en nuestro corazón, esta palabrita en nuestra vida, le digamos al Señor, Señor, quítala de mí. Muy por el contrario, Señor, deja que tu obra corra en el medio de los tiempos y a través de mi persona, hazla correr, hazla conocida. Que usted y yo, hermanos, por esta enseñanza en el día de hoy de su palabra, seamos muy bendecidos. Cantamos al Señor. ¿Cuánto? 351. Alabanza número 351 lleva por nombre Divino Compañero del Camino.